Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal, soy un profesor de humanidades en la isla de Puerto Rico. Esta es la segunda clase, o sea, el segundo resumen de clases de historia de Puerto Rico o de historia contemporánea de Puerto Rico que estoy dando en la universidad y que me comprometí a pasarles un video de resumen toda la semana. Esta vez vamos a hablar de la lectura que dejé asignada La Revolución Inesperada del doctor Armando Martí Carvajal, que es un profesor en Puerto Rico, y está localizada esa lectura en el blog de Aquelarre, con K, Aquelarre, de mi buen amigo y profesor Pablo Crespo. Así que vamos allá. Antes de comenzar, recuerda, suscríbete al canal, dale like, comparte, comenta, porque eso ayuda a crecer esta plataforma que siempre está ayudando a mucha gente. Nos han escrito personas de España que buscan información de la historia de Puerto Rico y han encontrado este canal. Así que voy a empezar por hacer unos comentarios generales de la lectura. Esta lectura lo que busca es tratar de ubicar el descubrimiento, el encuentro, todo lo que pasó, todo lo que va a significar ese encuentro entre las dos culturas o entre muchas culturas que se va a dar a partir del 1492, que es la fecha que tenemos como fijada ya en el calendario histórico de que Colón llegó a lo que eventualmente se va a llamar América. La lectura comienza bien interesante porque dice que podríamos decir que el siglo XVI, o sea, los años que van del 1501 al 1600, realmente comenzó cuando Colón regresó a Europa, no cuando llegó a América, porque recuerden que si él se hubiese quedado por acá, si hubiese pasado cualquier cosa con la expedición, se hubiese hundido, lo hubiesen emboscado, lo hubiesen matado en América, pues nunca hubiesen llegado las noticias a Europa y quizás otra persona más adelante hubiese hecho la aventura, la exploración, la expedición, pero entonces no hubiese comenzado en ese momento. Entonces la lectura comienza diciendo que el siglo XVI realmente comenzó en el momento en que Colón regresa a Europa y da las noticias de que ha llegado, pero que ha llegado a un lugar donde aparentemente no había llegado nadie antes, donde hay riqueza, donde hay una oportunidad de seguir explorando, y eso cambia la mentalidad completa de los reyes de España en ese momento, y van a comenzar una serie de procesos y una serie de fenómenos y una serie de decisiones políticas, se puede decir así, que van a ir alternando el curso de la historia como lo conocemos. Hay un texto bastante viejo de Francisco López de Gomora, del 1552, que creo que es, que dice que no ha habido cosas más grandes en el mundo después de, obviamente, el asunto de Jesús y la muerte de Jesús, que era el Hijo de Dios, y todo lo que eso significó para el mundo. Pues no ha habido suceso más grande en el mundo que lo que hizo Colón, o sea, descubrir un continente que eventualmente va a ser América. Claro, él no lo está queriendo decir en términos, bueno, o a lo mejor sí, no lo está queriendo decir en términos de qué tan importante a nivel religioso era, o si una cosa es más importante a nivel religioso que otra, sino que lo está diciendo en términos de cuánto impactó o cuánto va a impactar la historia, sobre todo la historia de Occidente, este suceso de Colón haber llegado a este canto de piedra, como yo le digo, que está entre Europa y lo que él pensaba que iba a llegar, o sea, como él pensaba que iba a llegar al lejano oriente, que era pues saliendo en un barco de España o de Europa, y por los vientos lo iban a llevar directamente hacia lo que conocemos hoy como Japón. Lo que él no sabía es que había un canto de piedra en el medio que eventualmente se iba a llamar América, ¿no? Uno de los puntos más interesantes que toca el autor es que este suceso va a cambiar la historia de muchos países o muchos gobiernos en lo que conocemos hoy como Europa o lo que conocemos hoy como España. O sea, no solamente España, que como España como tal no existía en ese tiempo, pero no solamente lo que conocemos como España va a cambiar, gobiernos como Portugal, gobiernos del resto de Europa como Inglaterra eventualmente, Francia eventualmente, Holanda eventualmente, van a ir ubicándose en ese tablero de ajedrez, y esas historias y esos procesos políticos que antes se daban solamente en Europa, ahora lo que es América va a venir a ser una ficha más a la hora de tomar decisiones. O sea, lo que quiero decir es que la historia de estos países, la propia historia de ellos, su historia política, su historia militar, su historia social, va a cambiar drásticamente cuando pase el descubrimiento. O sea, que no podemos ver que esto fue un proceso de expedición que se convirtió en un proceso de conquista,
que eventualmente van a morir los indios y por ahí podemos desviarnos en el tema si fue una matanza adrede o no. Eso yo tengo mis reservas. Los que me siguen en las redes, que aprovecho para decirte que estoy en Instagram como profesor_León y en Facebook como profesor León. Los que me siguen por allá saben que yo hablo de esto bastante y saben cuál es mi opinión con respecto al tema. Más allá de esa temática, la historia de estos países va a cambiar. Van a crear nuevas formas de gobernar, van a crear nuevas formas de ver el mundo, van a crear nuevas formas de relacionarse, van a crear nuevas leyes. Va a impactarse su economía para bien o para mal, y no solamente con respecto a América. O sea, no quiero que piensen que todos van a pensar entonces, pues ¿cómo le entro a América? ¿Cómo llego a América? ¿Cómo trabajo para conquistar o quedarme con una colonia en América, como van a hacer muchos de estos países? Sino que también va a cambiar la forma de relacionarse ellos mismos. O sea, ahora España se convierte en un enemigo aún mayor de las otras potencias de Europa: Inglaterra, Francia, Holanda, el mismo Portugal. ¿Por qué? Porque ahora es España el que está reclamando territorios en un lugar nuevo, territorios que brindan riqueza, que brindan mano de obra, que brindan otras oportunidades de crecimiento, que brindan oportunidades hasta para desplazar personas e ir a formar círculos culturales o círculos sociales y extender esa cultura hacia el otro lado. O sea, que se van a ver las caras estos países, se van a ver las caras de una forma nueva. No solamente en América, sino que se crean enemistades en la misma Europa por saber cómo van a trabajar o cómo pueden llegar a pescar un pedazo del bizcocho, del pastel, como le quieran llamar. O sea que la geopolítica de cada uno de estos países o la forma en que ellos se manejaban entre unos y otros ahora va a tener una nueva variable, que es la América y la conquista o la eventual conquista del continente americano. Cuando la lectura habla de las rutas marítimas, también estamos viendo un cambio bien drástico, porque recuerden, y ya yo he explicado esto en varios videos anteriores y en mi Instagram también, Colón se embarca en la expedición y España le dice que sí, después de haberle dicho que no varias veces, porque ellos querían lograr algo con respecto a unas rutas de comercio que se habían cerrado, y sigo recomendando la serie de los otomanos para que entiendan por qué es tan importante esa ruta comercial que hay que conseguir. Cuando Colón consigue comercio por esa ruta que había conseguido nueva, pues se van a abrir nuevas rutas de comercio. Y no solamente tienen que pensar en el lado occidental del mundo, sino que también tienen que pensar en cómo eso afectó las otras rutas comerciales que habían. Porque había un mercado en el área de India, en lo que conocemos como India, en el área de lo que conocemos como China, en el área de lo que conocemos como Japón. Había un mercado existente y un mercado que dependía en gran manera de lo que compraba Europa. No voy a tocar aquí ahora mismo todo lo que Rusia va también a empezar a negociar con Europa en ese caso, aunque Rusia entra al juego un poquito más tarde. Pero en ese periodo del descubrimiento, Rusia se está preparando para abrirse a Europa. O sea, y ya no me voy a abrir a una Europa que depende de China, que depende de Japón, que depende de la India. Me voy a abrir una Europa que depende de América, ¿ok? Sino que también las rutas que se van a abrir en el Océano Atlántico, sobre todo con el Tratado de Tordesillas, y eso lo podemos trabajar en otro video, que lo que decía era, mira, de este punto en adelante, de este punto para allá es tuyo, de este punto para acá es mío, y todo lo que se mueva y todos los barcos que se muevan por esta parte son tuyos y te responden a ti y pagan de esta manera, y todos los que lo hagan por esta otra parte pagan de otra. O sea, esta gente se dividió el Océano Atlántico y empezaron a cobrar tarifas, a manejar sus barcos, a trabajarlo todo como en una especie, vuelvo y digo, de tablero de ajedrez, en las que se creaban rutas comerciales que daban muy buen dinero y que de alguna forma u otra van a impactar a las antiguas rutas comerciales del Lejano Oriente y obviamente a sus economías, porque ya Europa no tiene que buscar tanto al otro lado. También hablemos de cómo esa nueva expedición o ese descubrimiento, o como ustedes le quieren llamar, cambió la mentalidad de los que hacían las expediciones, los exploradores. Estos exploradores, desde Colón hasta Vasco de Gama, Francis Drake, todos los que se van a montar eventualmente en la hazaña de la conquista, los va a mover hacia este eje, les va a dar una nueva razón de conquistar y de explorar. Y esta gente, que de por sí cuando llegan a los lugares suelen crear fenómenos históricos o momentos que después vamos a estudiar nosotros los historiadores, pues esta gente también contribuye a que vaya cambiando la forma en que se va creando un mundo nuevo. Una de las partes favoritas de los estudiantes cuando yo asigno esta lectura es la parte que habla de cómo se impactó la naturaleza. Y es que incluso este descubrimiento, este encuentro entre dos mundos va a ser bien importante
su impacto en el mundo natural. O sea, estamos hablando de tierras que estaban ya habitadas de gente, pero a la que llega un montón de personas nuevas, ¿sabes? Montones de personas nuevas. Demográficamente, esto va a ser un fenómeno y va a afectar realmente la forma en que se dividían las tierras, la forma en que se sembraban las tierras, la forma en que trabajaban las tierras. Va a cambiar la forma en que se pensaba la tierra por el que estaba aquí ya, que la pensaba de una forma y ahora la ve convertida como en una especie de medio para conseguir algo económico, cuando probablemente antes era una especie de medio para conseguir un sustento. Así que el impacto en la naturaleza es bastante fuerte porque, recuerden, se traen animales que no eran de aquí. Se sacan animales de aquí para otras partes del mundo, de América para otras partes del mundo. De igual manera se traen frutos y productos agrícolas que no eran de aquí y también se sacan productos de aquí hacia otras partes del mundo. El mundo va a conocer productos que solamente existían en América. De hecho, el mundo va a crear a veces una necesidad y en Europa se van a crear incluso necesidades de productos que solamente se consiguen en América, lo que eventualmente va a hacer que haya lugares en América que son muy preciados, sobre todo por España. Podríamos hablar de Cuba con el azúcar o del Caribe con el café y todo lo que eso significó. O sea, el impacto a nivel natural en la fauna y en la flora y todo lo que tenga que ver con el mundo natural va a ser grandísimo, porque el ser humano está como que cambiándole la forma, cambiándole la manera de trabajarlo. No sé si llamarlo una evolución, pero definitivamente hay un cambio en ese mundo natural. La lectura es bien específica cuando dice que ese cambio también significó muchas tragedias en muchas ocasiones, porque se introdujeron virus, bacterias, plantas que van a dañar otras cosas en América. De la misma forma se exportaron virus, bacterias y otras cosas para las cuales el europeo no tenía inmunidad. Y eso también va a crear un problema. Son problemas nuevos que se van creando con la introducción o el contacto entre ese hombre europeo y el hombre que estaba aquí o los hombres que estaban aquí en América. Reses, caballos, frutos exóticos, todo lo que se trajo para poner en marcha una actividad económica, no solamente en Puerto Rico, sino también en el resto de América. Todo eso va a impactar grandemente, no solamente, la vida del europeo aquí, sino también la vida del que estaba aquí, porque en muchos lugares va a adoptar esos productos y esos animales para continuar su vida. Y aquí voy a colocar unos frutos y algunos productos que es la parte favorita de los estudiantes cuando el autor comienza a decir que tan importante fue el intercambio que imagínense que no existieran tales cosas que pensamos que son de América y no lo son, y al revés, que en Europa existieran tales cosas que pensamos que son de Europa y no lo son. Imagínense las grandes planicies sin trigo, a Chile sin vino, la Pampa sin caballo, un Caribe sin caña de azúcar, un Mayagüez, que es un pueblo de Puerto Rico famoso por el mango, pero sin mango. Y de la otra parte, imagínense a Italia sin salsa de tomate, a Hawái sin piña, a Irlanda sin papas o a Bélgica sin el famoso chocolate. O sea, son productos que o no eran de aquí y se trajeron, o que no eran de Europa y se llevaron de América hacia allá e impactaron la vida completa de estas personas que ya vivían allá y que ya vivían acá. En conclusión, es importante saber esto, porque esa revolución inesperada que se da, que el adjetivo de inesperada está con toda la intención puesto porque no sabían que iba a ser así como iba a cambiar la historia del mundo completo, ¿no? Puso a la gente a funcionar al momento, no hubo espacio de pensar, o sea, había que decidir, había que actuar, había que tomar decisiones y ver cómo salía el revolú, y si no, había que arreglar sobre la marcha porque no se podía dar hacia atrás. O sea que esto es una extensión de una problemática o una realidad que ya se vivía en España y en Europa. El hecho de haber encontrado América va a ser una extensión de la guerra, de las batallas, de las enemistades, de las alianzas, de las traiciones que ya se vivían en Europa. Ahora tenemos un tablero nuevo donde jugar, que es América. Lo importante de esta lectura en este curso es contrarrestar y debatir la constante manera de pensar de que el siglo XVI y el siglo XVII en Puerto Rico no fue importante, porque no pasaron cosas, porque no hay fuentes. Ya me he cansado de decir hasta la saciedad que eso es irreal, que es falso, que sí hay fuentes. Y esos siglos son los siglos fundacionales. La gente que nos gusta leer sobre ellos en el 18, en el 19 con las revoluciones, esos primeros países, esas primeras sociedades que se rebelaron en el siglo XVIII, a principios del siglo XIX, todas tenían fundación o todas estaban fundadas en lo que pasó en el siglo XVI
y el siglo XVII. Cada uno de los países que reconocemos hoy en día en el Caribe y en Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, va a tener una historia fundacional en estos primeros siglos. Por eso cada uno va a irse por vías diferentes. Por eso tenemos luchas tan diferentes en países como México, como países como Argentina, que siendo de la misma América Latina, que eso podemos trabajarlo otra vez si ese concepto existe, sí o no, tienen luchas diferentes y tienen el devenir históricos diferentes. ¿Por qué? Porque en su fundación fueron diferentes. En la próxima clase vamos a hablar de esos primeros siglos entonces en Puerto Rico, por qué llega el español a Puerto Rico, quién es el que se encarga de eso. ¿Es tan importante Colón o hay gente que es más importante que Colón en el proceso histórico de principios del siglo XVI en Puerto Rico? ¿Y cómo se va a manejar esos primeros 100 años hasta llegar al 1600? Eso lo vamos a hablar en la próxima clase. Nos vemos hasta la próxima. Sigan estudiando.